poder hacer una inversión en lo que se está trabajando desde el proyecto ALET y poblaciones clave en el año 2022 y 2023 se empezó a hacer un proyecto piloto sobre la violencia, el estigma y la discriminación, que en realidad a mí me gusta más hablar sobre estigma, discriminación y violencia porque va concatenado de una situación a otra, ¿verdad? Del estigma vamos a la discriminación y luego a la violencia. Vamos a ver después cada uno de estos conceptos y este trabajo que vamos a mirar, que vamos a poder ver algunos datos, en realidad se hizo con las cuatro poblaciones clave, ¿verdad? Con los hombres gay o los HCH, también se hizo con las personas trans, sobre todo con mujeres trans, con personas usuarias de drogas y también con, en este caso que nos convoca a nosotros, relacionado con las personas que ejercen el trabajo sexual. Entonces, la idea de hoy es poder ver la diferencia entre cada concepto y también poder ver algunos datos que fue arrojando esta investigación, pero no solo como para saber lo que pasó o lo que se reportó, sino para saber cómo estos fenómenos o cómo estas situaciones se van representando en cada uno de nuestros territorios. Si bien es diferente la situación en cada lugar de Latinoamérica y del Caribe, hay muchas características que se van repitiendo en forma que tiene un patrón que van repitiéndose en cada territorio. Entonces, cuando hablamos de estigma, para mí el primer lugar desde donde escucho estigma generalmente es desde la religión católica, los estigmas de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los estigmas? Cuando hablamos de estigma, hablamos de esas marcas, de esos rasgos, de esa forma, esa característica que una sociedad va depositando sobre una persona o sobre un grupo de personas. Entonces, pero siempre generalmente estos estigmas son de una forma negativa y tiene que ver con una creencia que estas personas cargan en sí y que todas las repiten. No importa la individualidad, sino el estigma tiene que ver con unas marcas, que tiene que ver con unas creencias que están relacionadas a una población, obviamente. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a atajar un ratito y vamos a seguir desarrollando después. Entonces, el estigma tiene que ver una marca, un sello, una forma en que la sociedad te rotula, te caratula, te dice que así sos y no hay otra forma. Ese es cuando hablamos de estigma. Pero cuando hablamos de discriminación, tiene que ver ese trato diferente ante el resto de la población basado en algunas características, que puede ser el color de piel, puede ser la religión, puede ser la actividad laboral, la opinión política. Entonces siempre va concatenado. Generalmente no hay una discriminación sin antes haya un estigma. Por ejemplo, no sé, los gays son promiscuos, las trans son violentas, las personas que ejercen trabajo sexual también están relacionadas con la droga o con la violencia o con algún otro tema delictivo, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de esa diferenciación que se nos hace, pero no a cualquier diferenciación. No es, por ejemplo, si yo digo, yo no le invito a Blanca a mi cumpleaños, yo no estoy haciendo una discriminación. Perdón que te nombre Blanca. Lo que yo estoy haciendo, o tal vez soy una mala persona, o no quiero invitarle, pero cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de negación de derechos. Estamos hablando de una institución, de una actividad que está regulada por ley, pero que esta persona, esta institución no lo está cumpliendo. Entonces, cuando hablamos de estigma, tiene que ver con una marca, un estereotipo. Cuando hablamos de discriminación, estamos hablando
de una negación de derecho. O sea, yo accedo a educación, tengo el derecho a la educación, pero por alguna característica mía me están impidiendo el acceso a ese derecho. Ahí hablamos de discriminación. Y en cambio, cuando hablamos de violencia, estamos hablando del uso de la fuerza o del poder, pero puede ser física, puede ser también psicológica, puede ser económica. La violencia se puede manifestar de diferentes formas. No hay solo una forma de violencia, sino que existen diferentes formas en que esta violencia se puede manifestar. Entonces, estos tres conceptos, como el estigma, la discriminación y la violencia, están concatenados. O sea, una vez que hay estigma, es la excusa perfecta para poder negar un derecho. Y cuando negamos un derecho, es la oportunidad específica o la excusa perfecta para ejercer violencia y que nosotros, nosotras y nosotros conocemos perfectamente cómo va concatenada una situación con la otra. Entonces, este trabajo o esta investigación que vamos a ver ahora, en realidad se hizo con cuatro poblaciones clave, o sea, con las cuatro poblaciones claves, ¿verdad? Hablamos de los HSH, que en realidad en esta ocasión se hizo con hombres gays. Estamos hablando con mujeres trans, principalmente solo mujeres trans, no estamos hablando de personas trans en general, porque va dentro de los criterios de la regla trans, era con mujeres trans, con personas usuarias de drogas y finalmente con las personas que ejercen el trabajo sexual. Cuando hablamos de personas que ejercen el trabajo sexual, estamos hablando no solamente de mujeres, sino también de hombres, estamos hablando de gente no binaria, estamos hablando de personas cis y personas trans, que es también esta amplitud que da Plappers a diferencia de otras redes de personas que ejercen el trabajo sexual o mujeres que ejercen el trabajo sexual. Lo que Plapper hace es dar una amplitud a este ejercicio, a este trabajo, que no solamente son mujeres, sino también existimos hombres, existimos gente que no nos identificamos con la heteronorma. Entonces, cuando hablamos del estigma del trabajo sexual, es cómo nos ve la sociedad, estas creencias negativas sobre el trabajo sexual principalmente. Y entonces, cuando vamos de esto, ¿cómo del estigma va a la discriminación, verdad? Por ejemplo, acá hay un ejemplo directo de cómo se niega ciertos derechos, ciertas oportunidades o ciertos derechos principalmente. No vamos a hablar de otra cosa sino de derechos. Cuando hablamos de discriminación, es directamente negación de derechos. Entonces, esta discriminación o este concepto o este estigma negativo que existe sobre el trabajo sexual se va y se manifiesta en la discriminación o en el acceso a derechos. Y asimismo, como vemos, esta discriminación o este estigma lleva a la violencia, ¿verdad? La violencia física, la violencia verbal, psicológica, sexual, económica, un etcétera, etcétera, de situaciones que pueden llevar. Pero es muy interesante poder saber cómo estos discursos del estigma, que es una cuestión negativa hacia ciertas personas, hacia cierto grupo, lleva a una discriminación y luego lleva a la violencia. En Latinoamérica y cada país o cada zona en que cada uno y cada una está, somos conscientes de cómo estos discursos negativos o estos discursos infundados van desarrollando diferentes escenarios donde la discriminación, o sea, la negación de derechos y la violencia se vuelve como algo cotidiano o algo que justifica. O sea, si una autoridad dice como que estas personas no merecen derecho o estas personas deben ser castigadas, eso habilita a diferentes tipos de violencias y a diferentes tipos también de discriminación que existe. Entonces, quiero compartir esto que tiene que ver que cada uno, el estigma,
la discriminación y la violencia tienen diferentes niveles y diferentes grados, ¿verdad? Y siempre tratamos de diferenciar tres momentos: la estructural, la interpersonal y la individual. Cuando hablamos de la estructural, tiene que ver con la sociedad, con el Estado, con todo lo que está relacionado a fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro entorno, los discursos políticos, los hechos de situaciones o de violencia que suceden en nuestros territorios. Siempre eso vamos a alejarlo y lo vamos a denominar como estructural. Por ejemplo, no sé. En Paraguay estamos hace casi 3 años, un grupo de 10 compañeras están exigiendo el cambio o el reconocimiento de su identidad de género y de su nombre, y hasta hoy en día eso no se está consiguiendo, pero en cambio las amigas, los amigos le llaman con su nombre social, su familia lo está llamando o la está llamando con su nombre real, con su nombre social, pero el Estado no lo hace. Entonces ahí hablamos de estructural. No tiene que ver, nosotras no podemos cambiar de un día para el otro con eso. Pero cuando hablamos de interpersonal, hablamos con quién nos relacionamos. Puede ser nuestras parejas, nuestra familia, nuestras amistades, nuestra comunidad. Y finalmente está el individual, que a mí no me gusta autoestigma, a mí me gusta sobre todo estigma internalizado, o sea, cómo nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismos pensamos que no merecemos ese reconocimiento o pensamos que está bien lo que nos está pasando por cierta situación. Y eso nos referimos. Siempre hay tres niveles, sea lo que sea, de la violencia, el estigma, la discriminación, siempre vamos a ver en estos tres niveles. Pero el único lugar donde no hay estos tres niveles es en la discriminación, porque yo no me puedo autodiscriminar. Hay como una idea que sí, ¿verdad? Pero yo no tengo la capacidad de otorgarme derechos, entonces nunca o generalmente no puedo autodiscriminarme. Hay mucha gente que dice, ah, esta persona se autodiscrimina. No, en realidad existe una discriminación internalizada, un estigma internalizado, ¿verdad? Que siempre pensamos que las otras personas o las otras situaciones están, tienen la razón o tienen coherencia en relación a eso, ¿verdad? Justificamos. Y nunca, todos los derechos son para todas las personas y en ningún caso se nos pueden negar estos derechos. ¿Les parece? ¿Estamos hasta acá bien? ¿Estamos comprendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Si alguna persona quiere opinar o quiere aclarar en relación a esto, está totalmente abierto. Saben que siempre... Evelia, por favor, contigo. Sí, la autodiscriminación, yo entiendo cuando aquellas compañeras no son, se autodiscriminan, como decir, o qué dirá mi hijo, o qué dirá la profe, o qué dirán mis vecinos, ¿no? Entonces, ocultan el estado de ser trabajadora sexual, entonces, ahí mismo va, ¿no? Aguantan todo tipo de violencia, tienen que vivir con como cualquier otra persona, pero no acepta su trabajo. O sea, ella acepta su trabajo, pero no acepta que los niños o la familia lo sepan, ¿no? No sé si voy por ahí. Sí, sí. Vamos, Cambio. también Karina ahí y ahí hacemos una evolución, sí. Después Sí, yo Nelly. creo que sería bueno también hablar del estigma personal o interno, que es fundamental e importante que tenemos que trabajarlos todas y todos, ¿cierto? Porque ese es el que nos golpea a la sociedad y nosotros mismos nos enganchamos en eso. Ay, es que me da vergüenza porque yo soy trabajadora o me da vergüenza, yo no digo nada, o sea, yo mismo me estoy generando esa autoestima, ¿no es cierto? Y que no me permite avanzar porque me creo que soy incapaz, que no puedo escribir, que no puedo salir adelante, que solo sirvo para eso, nada más. Entonces, eso es lo que mayormente nos afecta a las poblaciones. Nelly, contigo.
Hola, bueno, yo creo que ya dijeron las dos compañeras y yo pienso que la autodiscriminación es por eso que no nos hemos podido laboralizar en el Ecuador, porque lamentablemente las compañeras trabajadoras sexuales desde nuestros propios hogares somos discriminadas por nuestros familiares y nosotros cogemos la autodiscriminación como algo normal, lo hacemos normal. Lo hacemos, no, no, yo no voy a poder salir adelante, yo voy a morirme puta, seguiré puta, no sirvo para nada más. Y yo creo que una manera de empoderarse es poder sacar esa autodiscriminación de nuestra personalidad. Es lo que yo pienso acerca de la autodiscriminación, es que tenemos que comenzar a dar el primer paso y reconocer que nuestro trabajo es trabajo, trabajo sexual es trabajo y negarlo es violencia. Y desde ahí debemos de enfocarnos en salir adelante y no discriminarnos, no permitir más discriminación de lo que nosotros ya la tenemos. Hemos vivido toda la vida las personas que ejercemos trabajo sexual. Es lo que yo te eh, quería opinar. Gracias, Nayib. Va en la misma línea. Por favor, ahí tenemos Valeria también. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, así, perfecto. Ok. Bueno, yo entiendo por autodiscriminación también esto. Karina hablaba algo sobre la parte emocional, pero muchas veces también está la autodiscriminación por nuestros cuerpos, por no encajar dentro de un patrón social o de los o de normas que indica la sociedad, como por ejemplo muchas veces piensan que una persona o en casos como una mujer que ejerce el trabajo sexual tiene que ser una mujer full arreglada, nítida. Entonces yo creo que por ahí también empieza la autodiscriminación emocional hacia nuestros cuerpos y hacia nosotras. Gracias. No te escuché, creo que me toca, ¿verdad? Sí, es que tienes apagado tu micrófono. Bueno, yo un aporte. Yo creo que el estigma interno va muy relacionado con el estigma social, relacionado con la familia, porque si bien nosotras nos aceptamos como trabajadoras sexuales, somos trabajadoras sexuales, luchamos por nuestros derechos, todas las personas que estamos aquí lo hacemos, el estigma social que viven nuestros hijos o nuestras familias cuando su comunidad se entera de que su familia, su mamá, etcétera, es una persona que ejerce el trabajo sexual, viven un estigma y una discriminación ajena a nosotras porque lo viven en las escuelas, lo viven en su entorno social. Y eso nos lleva muchas veces a no querer decir que somos trabajadoras sexuales. Por lo menos eso es lo que nos ha arrojado un estudio que hicimos en trabajo sexual de mujeres cisgénero. Es lo que nos impide levantar la voz, dar la cara muchas veces en los medios porque nos cuesta trabajo. ¿Cómo van a luchar nuestros hijos contra ese estigma? Si bien lo podemos trabajar con ellos y ellos pueden o ellas pueden dar la cara y trabajarlo, es un estigma que van a llevar siempre porque su mamá se dedica a eso, ¿no? Entonces, yo creo que va muy aunado con la violencia estructural porque mientras no solucionemos eso, va a ser muy complicado que podemos dar la cara personas que no son líderes, ¿sabes? Porque como lo dije y lo mencioné, quizás las personas que somos líderes y que estamos acostumbradas, pues lo decimos, ¿no? Yo soy una mujer trabajadora sexual porque estoy luchando por los derechos, pero si lo bajamos más a la comunidad, a nuestras pares que están directamente trabajando en las calles, la mayoría no quieren que su familia se entere por esa situación. Entonces, se me hizo importante aportarlo porque si bien hay la autoaceptación a nuestro trabajo, a nuestras actividades, se, como que se pone el trunco, como que se topa ahí exactamente y es donde nos cuesta mucho avanzar o trabajar. A lo que quería aportar. Gracias, Erwin, gracias. Gracias, Santiago, por tu aporte. Leti, por favor.
Leti, ¿estábamos contigo? ¿Sí? Perdón. Ah, hola, ¿qué tal, compas? Bueno, eso es lo que tenemos en el autoestima. Quería también eh, pasar esta información que a veces nosotras mismos tenemos ese autoestigma hacia, por ejemplo, por ser, perdón, portadora en portugués, por tener, vivir con el virus del VIH, o tenemos una alta índice por las personas que usan usuarias de sustancia y por supuesto, las personas que ejercemos el trabajo sexual, a veces, cómo nos afecta al no, cómo nos afecta emocionalmente al no decir que soy una persona trabajadora sexual. Esos días yo estuve compartiendo con una X persona y yo no sabía que ella, a su familia no se presentaba con una persona trabajadora sexual. Entonces ella me dijo, ay, que esto decir en mi familia no sabe. Entonces, ¿cómo nos juega también o cómo nos hace jugar si no tenemos las herramientas del empoderamiento sobre lo que hacemos como un trabajo normal y no como cómo nos están engañando siempre, siempre con la criminalización que esto está mal, ¿verdad? O sea, que el trabajo sexual criminalizando. Gracias, Leti. Gracias por tu aporte. Gracias, Cintia. Gracias a cada una de las compañeras. La verdad que es demasiado importante eso. Lo único que vamos a ajustar acá, obviamente, nosotras que somos líderes, pensamos de una forma diferente, pero también cómo afecta a nuestra familia, cómo afecta a otros vínculos que tenemos alrededor. Eso es muy importante. Lo único que vamos a ajustar acá sobre el tema del concepto es que no le vamos a llamar autodiscriminación, no es que nosotras no discriminamos a nosotras mismas. Vamos a decir discriminación internalizada o violencia internalizada. Siempre tiene que ver con que la sociedad nos metió en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, que eso está mal. Entonces, cuando una persona dice, ah, bueno, nosotros en los centros de salud no discriminamos a nadie. Las personas trans se autodiscriminan, las trabajadoras sexuales se autodiscriminan. Entonces, nosotros vamos a decir, existe esto que es real, pero no tiene que ver con nosotras, que nosotras nos discriminamos, que nosotras sacamos, sino que la sociedad nos metió en nuestra cabeza. La sociedad nos puso en nuestro cuerpo de que esto estaba mal y nosotras y nosotros reconocemos como que eso está mal. Pero cuando hablamos del concepto, vamos a quitarle el auto y vamos a ponerle internalizada. Entonces vamos a poner siempre la, la discriminación internalizada, la violencia internalizada, el estigma internalizado. Siempre vamos a hablar que la sociedad nos impulsó a eso, no es que nosotras naturalmente o normalmente o de forma espontánea empezamos con este estigma. Entonces, solamente para eso vamos a sacarle eso de... Hola Mayra, ¿qué tal? Voy a silenciarte el micrófono, ¿sí? Ahí está. Entonces, siempre vamos a tratar de utilizar ese concepto de internalizada, que la sociedad fue la que nos impuso y que nosotros y nosotras a veces creemos que eso está correcto, pero siempre vamos a hablar, en vez de autoestigma, vamos a hablar del estigma internalizado. Así que voy a bajar esto y continuamos con los datos. Perdón, voy a retroceder un ratito. Entonces, los datos que voy a presentarles ahora tienen que ver con un estudio que se hizo durante el 2022 y 2023 en 4 países, en El Salvador, Honduras, Bolivia y también en Paraguay. Y que varias de las personas que estamos aquí en este encuentro también hicimos parte de las personas que fuimos entrevistando, que fueron entrevistadas en este contexto. Entonces, para la cantidad de personas que fueron entrevistadas más de 1.500 personas encuestadas, de las cuales personas que ejercen el trabajo sexual, si ustedes pueden ver acá, desde Bolivia, El Salvador,
Honduras y Paraguay, hicieron un total de 358 personas que fueron encuestadas en relación a temas relacionados con esto: violencia, estigma y discriminación. O sea, es un número, si bien no es representativo de todas las poblaciones, nos ayuda a observar cómo en estos países se fue desarrollando estos fenómenos, ¿verdad? Una cosa interesante que podemos observar es que se preguntaba sobre cómo cada uno y cada una se observaba sobre su color de piel, sobre su pertenencia étnica, sobre su forma en que una se percibía. Y si bien hay un porcentaje grande de personas que se consideraba blanca, en realidad cuando miramos el total de no blancas, entre mestizas, indígenas, morocho, entre otras, nos damos cuenta que la mayoría y esto solo de personas que ejercen el trabajo sexual. Está todos los otros datos de las otras poblaciones, pero hoy quería compartir con ustedes solo lo que nos interesa: las personas que ejercen el trabajo sexual. O sea, por un lado, estas personas que fueron entrevistadas no se reconocen como personas blancas. Eso hace que haya una cuestión de privilegios, una cuestión de aceptación o de forma de observarse que no es la hegemónica. Cuando hablamos de hegemónica es esto que creemos o que la sociedad nos dice que todas somos mayoritariamente de una forma. Y lo que observamos es que no todas las personas, o inclusive un 70% de todo esto, no es blanca, no se considera como una persona blanca. Y eso es algo muy interesante porque rompe con ese estereotipo de que, ¿se acuerdan que en un momento se hablaba solamente de trata de blancas? Obviamente que nosotros no estamos hablando acá de trata porque no tiene nada que ver con nuestro concepto, obviamente que no. Entonces, solamente para poder ver esto, que tenemos que ver que, sobre todo, pensar en esto, que para nosotras, cuando aplicamos esta encuesta, no consideramos que la raza sea un concepto válido, sino que era una forma de decir a las personas con qué color de piel o cómo se autoidentifica. Y en este caso, las personas podían identificarse con una raza, pero desde nuestra perspectiva era de acuerdo a su cultura o rasgo físico, cómo se reconoce una misma, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, decir que la mayoría de las personas que fueron entrevistadas, y como vivimos en Latinoamérica, no nos consideramos o no se consideraban como unas personas blancas, sino que rompe con ese patrón, ¿verdad? Y una cosa, continuando con esto, muy interesante y muy importante, tiene que ver con que para cada población, por ejemplo, las mujeres trans, solamente se hablaba de mujeres trans, ¿verdad? Hombres gay, hombres gay. Cuando hablamos de personas que ejercen el trabajo sexual, aquí hay una gran variedad de orientación sexual, de identidad de género. Por ejemplo, si no era por las personas que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, no iban a estar lesbianas. Cuando hablamos de poblaciones clave, solamente hablamos de hombres gay, personas trans que ejercen el trabajo sexual y usuarios de drogas, ¿verdad? Las lesbianas no están presentes, pero gracias a la diversidad que tiene Plapper por un lado, a la diversidad del trabajo que implica el ejercicio del trabajo sexual, gracias a eso también pudimos acceder a mujeres lesbianas, a personas bisexuales o a personas asexuales, que en otro contexto, que si hablábamos netamente de personas, por ejemplo, de mujeres trans, o hablábamos directamente de hombres gay, no iban a salir estas orientaciones sexuales. ¿Qué nos dice esto? Que dentro de las personas que ejercen el trabajo sexual existe una gran variedad de identidad o rasgos étnicos o raciales, de orientación sexual e identidad de género. Entonces, que en este contexto que Plappers
agrupa una interseccionalidad de identidades que hace que no sea lo mismo que solamente cuando hablamos de esta cuestión clásica de la trabajadora sexual que está en una esquina, que es una persona que se tiñe el pelo de rubio y que está con un cuerpo dentro de la norma, sino que hablamos que dentro de nuestras poblaciones existen características indígenas, existen identidades locales, existen también orientaciones sexuales e identidades de género muy diversas que tal vez en otra población no se podría incluir. Ahí estoy viendo también Cintia que habla sobre que esta plataforma, justamente nuestra diversidad o nuestra peculiaridad, que somos diversas, también interseccionales. Eso es una cosa que para mí es tan fundamental en Plappers que es difícil ver en otras redes regionales o en otras poblaciones clave, esto de ver que existen un montón de diferentes formas de autopercibirse y también un montón de otras formas de categorizarse dentro de lo clásico que podríamos observar. Y esto para mí es algo tan fundamental ver cuando hablamos de la persona, de la cuestión que han sufrido algún tipo de discriminación en centros educativos, ¿verdad? Podemos ver por cada uno de los países, por ejemplo, todo lo que es rojo es Bolivia, todo lo que es un color verde agua es El Salvador, Honduras y Paraguay. Y aquí, en la tercera columna, las personas que ejercen el trabajo sexual muestran un índice muy bajo. Ahí doy la palabra a Sonia en un ratito. ¿Y por qué ustedes creen que es muy bajo el nivel? ¿Creen que las personas que ejercen el trabajo sexual no se la discriminan o qué piensan en relación a esto? Abrimos un ratito el micrófono para las personas que quieran opinar. Sonia, contigo. Gracias, Erwin. Saludos desde Guatemala para todas, todos y todas. Me causa un poquito de, o mejor dicho, me cuestiono tu ficha anterior o la ficha anterior, el hecho de que mujeres trans esté dentro del área de orientaciones. Desde nosotras hemos hecho como ese estudio que no es lo mismo la identidad a la orientación y recalcar que, digamos, dentro de las identidades de mujeres trans, incluso hay mujeres trans bisexuales, heterosexuales, hay mujeres trans lesbianas, pansexuales también. Entonces, sí era como la forma en la que ustedes lo categorizaron me causó como esa cuestionamiento, sobre todo porque desde nosotras las mujeres trans tienen su propia identidad, pero también una orientación definida, ¿verdad? Pero me imagino que para métodos prácticos ustedes lo pusieron en un solo cuadro, ¿verdad? Sonia, en realidad, gracias por esa acotación. La verdad que es así mismo como vos decís, esa es la misma crítica que tuvimos en la metodología, más en esa misma línea teníamos una casilla, un cuadro, donde la persona podía indicar otra que no sea asexual, bisexual, heterosexual, homosexual, y en esa categoría las personas mismas decidieron poner transexual o mujer trans. Es lo mismo, o sea, nosotros consideramos que no tiene que ver con una orientación sexual, sino con una identidad de género más las personas que fueron encuestadas decían otra. No, yo no soy ni asexual, ni bisexual, ni heterosexual, yo soy una mujer trans. Entonces respetamos la opinión de esas personas, pero como vos decís, es esa la categorización. No tiene que ver Ah, ya. la identidad de género y la orientación sexual, como vos misma dijiste, son cosas muy diferentes, pero hay compañeras trans, por ejemplo, que ya no se Ah, consideraban ni como hetero ni como homo, sino decían, somos mujeres trans. Entonces respetamos ya. eso. Entendido, entendido, entendido. Qué bonito entonces también. Muy bonito No, ejercicio. Gracias por aclarar, Irving. más Listo. gracias a vos, Sonia, porque si vos nos decías esto, yo iba a pasar a la siguiente lámina y no iba a ver esta discusión y tal vez muchas personas que están acá, que son mujeres trans o que tienen una identidad trans,
no se iban a sentir identificadas. Gracias por exponer esa cuestión, que es una cuestión metodológica fundamental que debemos también fortalecer, que las personas trans tienen una identidad de género y tienen una orientación sexual que puede ser, como dijiste, lesbiana, puede ser heterosexual, pansexual, bisexual. Así que muchísimas gracias por ese aporte, Sonia. Gracias. Ahí como hablábamos justamente de esto, y quiero hacer esta pregunta dirigida a ustedes, ¿por qué piensan que las personas que ejercen el trabajo sexual, que están en la tercera columna, representan una cuestión muy baja en comparación a los hombres gays o a las personas usuarias de drogas? ¿Alguien quiere opinar en relación a estas estadísticas y por qué estos números se muestran diciendo que las personas que ejercen trabajo sexual no se les discrimina? ¿Qué piensan ustedes? Karina, por favor. Muchas veces sucede porque nuestra propia población ni siquiera reconoce que están viviendo violencia, porque se cree que está muy naturalizado por el mismo hecho de ser trabajos sexuales. Por ejemplo, que un cliente venga y me maltrate, ay, no es que es por el trabajo, ¿no es cierto? Es por el trabajo que yo hago, por eso es que yo veo violencia. O porque, ay, mi pareja me violenta porque yo soy una mujer que de ahí me va mal, que es el único hombre que me va a querer porque yo soy trabajadora del sexo. Entonces, este mismo estigma interno hace que yo invisibilice esas violencias que están ahí, que no las reconozca como violencia. Y no las decimos por el mismo estigma. Asimismo, estoy en coincidencia. Ahí también, Cintia, tenemos otra opinión y vamos a analizar después estos datos. Cintia. Sí, claro, creo, y lo escribió Nelly y va aunado con esto, creo que las personas que ejercemos el trabajo sexual pocas veces vemos las ganas o el interés de capacitarnos, porque aquí estamos hablando de los centros educativos. Entonces, muchas veces nos dedicamos solamente a ejercer trabajo sexual y no hacemos nada más. Vamos a la casa, hacemos nuestra vida de día o de noche, según como sea la situación, y nos vamos a ejercer el trabajo sexual. Y pocas veces estamos interesadas en continuar nuestra secundaria, nuestra preparatoria, universidad, etcétera, porque no tenemos o el tiempo, la disponibilidad o también las ganas o el entusiasmo de esto. Entonces, como no vamos a los centros educativos, pues mejor decimos, no, no la he sufrido porque pues no asistimos a ella. Asimismo, gracias, Cintia. Miriam y luego Leti. Sí, bueno, yo considero de que, por ejemplo, las encuestas que hicimos aquí en El Salvador, sucedió que las compañeras decían que no eran violentadas porque ellas habían tenido la culpa de que las hubieran golpeado, de que las hubieran insultado. Creo que nosotras mismas hemos normalizado esa violencia hacia nosotras por el hecho de ser trabajadoras sexuales. Y es por eso mismo que estabas comentando, es la, lo que ya no vamos a llamar autodiscriminación. Lo hemos normalizado nosotras mismas. Asimismo, Miriam. Muchísimas gracias, Leti. Es porque en algún lado de acá, hablo de Paraguay, creo que no, en América Latina también todo parecido, de que las personas trabajadoras sexual no piensan que estábamos sujetas a derechos a ser reconocidas como personas trabajadoras sexuales. Históricamente nos hicieron, otra vez caemos, como dijo alguna de las compañeras, de la que no tenemos derecho, de la criminalización, que no es un trabajo. Entonces, normalizamos que no tenemos ese derecho de poder pedir que nuestro trabajo sea reconocido. Entonces, normalizamos eso. Y muchas acá de Paraguay que yo acompañé a algunos lugares con las compañeras que hacía en la encuesta, ejercía en la clandestinidad otra vez. O sea que no se considera, ay, no se puede saber, entonces no tenían la herramienta
Gracias, Leti. Tenemos Claudia y Neji. Primero Claudia, después vamos con Neji. Yo pienso que lo que hay que hacer es educar a la población de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Que es un trabajo como cualquier otro y que tenemos, como dice el derecho, como todo ciudadano y como toda mujer que, que, que trabaja, ¿no? Yo pienso que pasa por ahí, que hay que educar un poco más y educar, como se dice, a la salud, a las escuelas, hacer capacitaciones, porque ahí es donde el estigma surge contra no, nuestros hijos, porque yo lo pasé, el estigma de la escuela por ser trabajadora sexual con madres y maestras y directoras. Así que para mí que lo primero que hay que hacer es educar a la población. Gracias, Claudia. De Neji, nada. ¿quisieras aportar algo o está presente en lo que las compañeras estuvieron? Hay una cosa fundamental, me parece, sobre todo a diferencia de la otra población, que tal vez a un, no sé, a un chico gay se le expulse de una institución educativa, a una mujer trans que no llegó a terminar su colegio, su escuela, su formación por eso. A cuando hablamos de las personas que ejercen el trabajo sexual, y eso lo demostró la estadística, muchas de ellas, y en general, no estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de gente en etapa escolar que tal vez pudo haber desertado o salido de la institución educativa, pero muchas de las personas que ya ejercen el trabajo sexual no es que están acudiendo a una institución. Entonces, siempre para mí es fundamental poder hablar. Cuando hablamos de estas cuestiones que son pocos datos y que dicen, yo podría decir, ah, bueno, las personas que ejercen el trabajo sexual no sufren discriminación en los centros educativos. Y eso en realidad, leer, decir, en realidad las personas que ejercemos el trabajo sexual o no nos acercamos a estas instituciones o ya no estamos interesadas en poder abordar la cuestión educativa o tenemos otras cuestiones relacionadas a la educación que ya no tiene que ver con este colegio, con la escuela, con una cuestión de formación, sino que estamos en otro aspecto de nuestra vida, que eso ya no es importante. Y sobre todo, esto habla de los últimos 12 meses. Muchas de acá ya están en el ejercicio del trabajo sexual hace mucho tiempo y no fue en este último año que fuimos a intentar estar en una institución educativa. Por eso me parece también muy interesante ver cuando hablamos de datos bajos o números que son bajos, no estamos hablando que no existe, sino que existen otras realidades que debemos abordar en una investigación mucho más profunda que solo las personas que ejercen el trabajo sexual pueden llegar a hacer esa investigación. Ninguna otra persona puede venir a decir y tratar de analizar la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual. Solamente son ustedes, las personas que ejercen el trabajo sexual, que pueden estar ahondando dentro de estos números y estos resultados. Nunca decir que no existe, sino de que es una particularidad de las personas que ejercen el trabajo sexual en este caso. Y en este mismo sentido, muchas veces o cuando hablamos de la criminalización, de cómo se comporta la policía, los agentes de la fuerza pública en relación a las detenciones, a las requisas de las personas. Y esto hablamos solamente en los últimos 12 meses. El lilita, el púrpura, que podemos ver en cada uno de los países, es lo que refleja la forma en que es abordada la policía o las Fuerzas Armadas, las personas que ejercen el trabajo sexual. Y ahí lo mismo. No podemos decir que en Paraguay solamente 4 personas han dicho que fueron detenidas de forma ilegal, sino que solamente de todas las personas abordadas, solamente 4 personas pudieron identificar que eso era una violación de derechos. Para mí me parece eso fundamental, que ya hablaron ustedes, que muchas veces nosotras mismas no identificamos o naturalizamos, normalizamos, pensamos que eso es, inclusive hablamos esto de la culpa, ¿verdad? Que es algo muy católico, muy cristiano, sino muchas veces pensamos que eso es así nomás,
Entonces no identificamos que sea una violencia. Entonces vemos cómo difiere en Bolivia y en El Salvador y de mi opinión personal, en comparación a Paraguay y Honduras, yo creo que tiene que ver también con el nivel de politización y de conciencia de las compañeras. Cuando más discriminación, violencia identificamos, vemos también el nivel de empoderamiento que tenemos, porque muchas veces pensamos que es algo tan natural y que así nomás es, y eso no puede ser así, ¿verdad? Y la última imagen que le quiero mostrar antes de llevar a un debate con ustedes para no tomar todo nuestro tiempo, tiene que ver lo mismo. El otro era detenciones y este tiene que ver con los malos tratos. Igual, aumentó en Paraguay y Honduras y El Salvador y Bolivia. Vemos un alto índice de violencia hacia las personas que ejercen el trabajo sexual en los últimos 12 meses. Porque si indagamos en 2 o 3 años, vemos que es mayor, porque hay muchas personas que han indicado que hemos arreglado con la policía, hemos arreglado con los militares, hemos quitado a los militares de nuestro territorio. Entonces eso me parece muy fundamental de cómo es el empoderamiento que cada comunidad tiene en cada país y eso va a diferenciar los resultados de cada una de las encuestas. Entonces, eso es, hasta aquí quiero dejar para no extenderme tanto, porque tenemos un montón de otros datos también que podríamos ir observando, pero lo que yo quiero ahora poder habilitar es decir que este mismo estudio se va a realizar en otros 4 países. Entonces también es la posibilidad que tenemos de denunciar todas estas cuestiones que están sucediendo en cada uno de nuestros territorios, sino también tener conciencia de que estas situaciones deben ser denunciadas, deben ser politizadas y tenemos que tener la posibilidad de poner en algún mecanismo de denuncia estas situaciones. Entonces yo para no extenderme más, yo dejo ahora abierto un espacio para que podamos hacer un pequeño debate, una pequeña devolución sobre qué pensamos sobre la violencia, el estigma, la discriminación y qué devoluciones podemos tener en relación a esto. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Quién le gustaría poder comentar alguna situación en relación a esto? Acá le estoy leyendo en el chat también. Esto, ¿verdad? No solamente es tener en cuenta. Ahí, Karina, contigo, por favor. Sí, Por favor. yo creo que no solamente es empoderar a la población, ¿no es cierto? Porque tú empoderas a la población, le das discurso político, pero va más allá de eso, ¿cierto? Es estar siempre participando en diferentes espacios, por ejemplo, en estos espacios de la política, ¿no es cierto? Donde se puede incidir mayormente en estas agendas que tienen los estados. Por ejemplo, te estoy hablando ahorita en mi país, ahora todo lo que están en la mafia y todo eso, ahora nuestro país está en estado de guerra y a toda persona que cogen con una arma, con un cuchillo, con lo que sea, o le encuentran haciendo algo, son tratados como terroristas. Si haces un análisis mucho más profundo que lo hicimos el día sábado, los movimientos de mujeres, significa que eso también nos va a afectar a los movimientos de mujeres, a las defensoras de derechos, porque cada vez que vayamos a hacer una protesta, alguna incidencia, vamos a ser acusadas como terroristas. Hay que mirarle políticamente, tener esos ojos bien abiertos, esa mirada de eh, cómo ir mirando y ir estratégicamente posicionando nuestros temas en estas agendas de políticas públicas, ¿cierto? En las leyes, en la ordenanza, en estos acuerdos ministeriales y empoderar a nuestra población y darle esa fuerza y volver a retomar la fuerza que tenían los movimientos de trabajo sexual, porque realmente ha habido como una fase, como unos 10 años de un gran silencio de nosotros y que nuevamente lo hemos vuelto a retomar con el tema de Flapper y que tenemos que seguir a mayor profundidad haciendo, ¿no? A través de estos webinarios, de estos videos, de la incidencia que hagamos en cada uno de nuestros países, no solamente con Flapper, a nivel también organizativo y personal también, ¿no? Gracias, Karina. Tenemos a Miriam, Nelly y luego Delia. Contigo, Miriam. Ok.
Yo coincido muchísimo con Karina. La verdad es que aquí en El Salvador, pues eso fue quizás la mayor parte de violencia que nosotras sufrimos por ser trabajadoras sexuales, porque con el régimen que se puso aquí en El Salvador, a nosotras nos trataron como delincuentes por ser trabajadoras sexuales, porque los clientes que atendíamos eh, muchas veces eran de las pandillas, pero, o sea, no se les podía decir, no te puedo atender porque igual ellos te mataban. Y si los atendías a ellos como clientes, la policía te llevaba por cómplice de ellos. Entonces, sí, a nosotras nos ha afectado un montón porque también a las organizaciones de donde estamos, las defensoras de derechos humanos, ahora se nos trata como delincuentes, porque según el gobierno nosotras defendemos a delincuentes. Entonces, aquí en El Salvador, lo del régimen, justo como está ahora en Ecuador, a nosotras sí nos vino a afectar muchísimo. Ahí me quedo. Gracias, Miriam, por tus aportes. La verdad que conocer esa experiencia, aparte de las estadísticas que estuvimos viendo sobre El Salvador, es demasiado importante también tener esas acotaciones. Nelly, contigo. Yo concuerdo con lo de Karina, debido a lo que en este momento estamos viviendo en el Ecuador. Realmente nosotros hemos retrocedido en el derecho. Hemos tenido operativos lastimosamente donde no tenemos derecho ni siquiera estar paradas en nuestras plazas. Nos ha tocado en este momento bajar la guardia, bajar la cabeza, porque los señores militares y policías nos ponen a caminar. Para mí, lamentablemente, es un retroceso de derechos terrible que se está viviendo en este momento en Ecuador. El viernes tuvimos un problema muy grande en el sector de la Casa del Teatro, donde lamentablemente las compañeras no entendían. Nosotros en Ecuador hicimos una acción de protección para que se garantice el derecho a nuestro trabajo, pero lamentablemente ahorita en este momento las compañeras estaban empoderadas en ese tema y ellas pensaban que la policía y los militares lamentablemente les estaba violentando el derecho al trabajo. Tuvimos que volverles a explicar a las compañeras, debatir el tema de que lamentablemente no solamente somos el trabajo sexual, somos todas las personas que estamos sin derechos, porque como nos explicó ese día los policías, el comandante de la policía, que no tenemos derechos ahorita la sociedad civil. Lamentablemente el derecho lo tiene ahorita el gobierno. Entonces estamos nosotros como población totalmente vulnerables ahorita. ¿Qué tenemos que hacer en el momento que vienen los señores militares, dejarnos requisar, que nos pongan contra la pared? O sea, es una violencia terrible que está viviendo el trabajo sexual acá en Quito, en las calles. Las compañeras que estaban sentaditas de la tercera edad en las plazas, lamentablemente a cada momento las levantan de sus asientos, ni siquiera ahorita ya tienen opción no tenemos opción a decir, ¿sabes qué? Tengo derecho a trabajar. Es lamentable el retroceso de lo que está pasando aquí en Ecuador y ojalá logremos, después de que calme todo lo que está pasando, volver a tomar el poder para poder garantizar el derecho hacia nuestras poblaciones, hacia nuestra comunidad. Compañeras, es lo que pasa acá en Quito, que siempre hemos sido violentadas, pero ahorita estamos terriblemente peor, lamentablemente. Aplaudimos la acción del gobierno, pero también nosotros, por estar como siempre nos involucran con robo, con microtráfico, lamentablemente hemos sido catalogados de la misma manera y en este momento no tenemos ningún tipo de derecho. Lamentablemente lo estoy volviendo a explicar. Incluso nos dijeron que ni siquiera el alcalde nos podía ayudar en ese momento, porque una de las otras líderes de acá de Quito dijo para hacer una rueda de prensa y ellos dijeron, así llamen al alcalde. En ese momento ni el alcalde las va a defender. Mira lo terrible del retroceso de derechos. Es lo que yo quería dar en mi opinión. Gracias, Nelly. Muy importante esa intervención también para contextualizar lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. Es demasiado importante lo que tu aporte, además de las otras compañeras. Ahora vamos con Claudia.
Sí, yo pienso lo mismo que dice Karina y comparto lo que dice Nelly también. Por eso también al no ser permitida la prostitución, no está permitida en los países, no como acá en Uruguay, no tiene una ley que las ampare y no tienen su reclamo de derechos, ¿no? Como nosotros acá en Uruguay, que a pesar de todo, nosotros tenemos la ley, como la ley 8080, situación de trata, la de 19643, que es de trabajo. Entonces tenemos más bien donde agarrarlo y poder luchar y reclamar los derechos. Es lo que pienso que también por la política, como dice Karina, hacer que la prostitución sea legalizada y sea reconocida como trabajo, eso sería fundamental, ¿no? Como comparto con lo que dicen. Me quedé sin palabras porque lo dijo todo Nelly y lo dijo todo Karina. Sí, la verdad que opino muy contigo, Claudia, después de la intervención de Karina y Nelly. Yo creo que es demasiado difícil también en nuestros contextos que está viviendo Latinoamérica, en diferentes situaciones, una avanzada de la derecha, una negación de derechos y todo ese retroceso de los avances que fuimos logrando y que fue logrando el movimiento social es muy plausible en estos momentos y que son estrategias que deberíamos empezar a volver a retomar. Entonces, esto que hablábamos de la criminalización, el estigma y la violencia tiene que ver con diferentes contextos que se van agrupando y que van cambiando con el tiempo. No es lo mismo Paraguay hace 5 años, Uruguay hace 5 años, Ecuador hace 5 meses, los contextos van cambiando y esto que fuimos viendo hoy solamente es un panorama de lo que estuvo sucediendo en cada uno de los lugares y en cada una de las regiones. Por eso es muy importante poder identificar cuándo es una violación de derecho, cuándo es una violencia y cuándo tiene que ver con un estigma. En realidad, para el día de hoy, que estamos llegando a nuestro tiempo, no hay ninguna tarea, pero sí yo les voy a mandar, en realidad por el grupo que tenemos entre todas, les voy a enviar el calendario de actividades que tenemos de esta temática sobre violencia, estigma y discriminación y sobre las nuevas modalidades de ejercicio del trabajo sexual y sobre el Día Internacional sobre los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Tenemos una serie de actividades que queremos ir desarrollando con ustedes. Entonces, eso voy a estar enviándole, gracias también con Sole y con Camilo. Vamos a estar enviándole para que ustedes vayan agendando las actividades. Y la verdad que yo me quedo con una sensación un poquito incómoda, no con lo que se estuvo hablando, sino que esta misma situación que estamos viviendo, las personas que usamos sustancias psicoactivas, las personas migrantes, las personas que ejercen el trabajo sexual en toda Latinoamérica, no es una cuestión aislada de Ecuador. Sí, hoy Ecuador está siendo el blanco principal, está siendo un lugar donde se está ejerciendo mucha violencia, pero a pesar de eso, hoy tenemos varias compañeras de Ecuador que están hoy aquí presentes, que están aportando al debate, que no es una cuestión aislada del contexto latinoamericano, sino que es una situación que cada día y cada vez que va pasando el tiempo, vamos a seguir atravesando. Por eso son muy importantes estos espacios para poder seguir empoderándonos, para seguir conceptualizando y poder entender que esta violencia no tiene que ver con nosotras, sino tiene que ver con un Estado que no está pudiendo responder a las condiciones que Latinoamérica y el Caribe hoy está abordando. Entonces, muchísimas gracias a cada uno, cada una. No sé si alguien quiere decir alguna palabra antes o quiera tomar la palestra un ratito antes de terminar, pero lo que yo les agradecería muchísimo es, o les agradezco por toda esta conversación que pudimos tener hoy y también poder decirles que la próxima semana vamos a estar retomando las actividades, que le vamos a estar enviando un calendario. Yo quería revisar hoy todas las actividades que teníamos, pero como ya tomamos nuestro tiempo en nuestra conversa del día de hoy, que es muy importante, no les voy a mostrar hoy, sino les voy a estar enviando junto con Sole, Karina y Camilo, les vamos a estar enviando por el chat para que puedan ver todas las actividades que vamos a tener durante
el mes de este que nos queda de enero, febrero y también los primeros días de marzo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno, cada una. En realidad estamos más, casi cada una, yo me considero también cada una, me meto más dentro de cada una. Así que les agradezco muchísimo por todos los aportes que estuvieron haciendo hoy. Y no sé si Karina Sí, quisiera decir. justo, sí, yo primero que nada quería agradecer a las compañeras y que sigamos adelante en esta escuela que tenemos, porque para mí es como una escuela que nos permite irnos formando mejor políticamente. Y también hacer un pedido, Edwin, que cada vez que tengamos un tema, hablarlo políticamente, mirar también cómo está cada uno de nuestros países y poder tener esa mirada política, porque muchas veces, por ejemplo, en antes yo salí, caminé algunas cuadras y sentí una tranquilidad que no la había sentido hace mucho tiempo, pero claro, porque todo el mundo está en su casa escondido, los negocios se están cerrando, todo el mundo tenemos que estar a las 5 de la tarde ya dentro de nuestra casa, máximo hasta las 6 de la tarde ya todo el mundo entra a su casa. Entonces, esa tranquilidad aparente que la siento ahora es solamente apariencia porque detrás se está cultivando otras cosas, ¿no es cierto? Porque realmente no es que están luchando contra la inseguridad o las mafias, realmente acá hay toda una estrategia política con el nuevo presidente que entró y que es fomentar más estas grandes empresas internacionales, ¿cierto? La fabricación de armas, tantas cosas hay detrás. Tener ese análisis político de mirar los contextos y mirar realmente cuál es el trasfondo que existe en nuestros países con estas políticas de limpiar, de hacer estados de guerra y todo lo demás. Gracias, Karina. Es totalmente todo lo que nos sucede y todo el contexto que estamos hoy acá frente a una cámara con acceso a internet. Eso tiene que ver por una apariencia de que estamos bien, estamos tranquilos, tranquilas, pero en realidad detrás de todo esto hay un estado. O sea, si le cuento de Paraguay, si alguien cuenta de Argentina, si alguien cuenta de México, si alguien cuenta, como estaba hablando de Ecuador, cada territorio y cada espacio tiene una situación política muy específica, pero que detrás de todo eso está esto que es el constante retroceso a derechos que nuestros regímenes políticos nos quieren imponer. Y por eso cada una de nosotras, cada uno de nosotros siempre estamos parados enfrente, en la primera línea, por lo menos virtualmente, para decir que esto no es una situación que vamos a permitir y tampoco es una situación que deseamos para nuestras generaciones que van viniendo. Así que le agradezco muchísimo a cada uno y cada una por estar presente hoy, a pesar de todas las situaciones que cada una está viviendo en su contexto. Algunas nos contaron por mensajes, otras se reservaron también para su privacidad, pero cada uno, cada una y cada una estamos viviendo diferentes situaciones en nuestro contexto. Así que quedamos pendientes para seguir conversando en el grupo. Elsa, ¿quieres hacer alguna? Sí, sí, yo lo único que quería decir que sí, sí, nos quedamos a veces calladas porque no es lo mismo ver en las noticias lo que está pasando en Ecuador como escuchar de las propias compañeras que están teniendo esa vivencia y entonces nos ponemos a pensar, yo por ejemplo, dejar el espacio para esas compañeras se desahoguen a su vez y hablar de sus problemas porque yo creo que hay eh, por ejemplo, de Argentina tenemos problemas, se nos están viniendo cosas muy, muy grosas, pero como está pasando a Ecuador, todavía no llegamos. Entonces, es como que dejarles espacio a las compañeras también que nos cuenten y de esa manera estemos cerca y estar más unida que nunca. Todo Latinoamérica, porque creo que la derecha está avanzando mucho y tenemos que remarla con eso. Así que fuerzas, compañera de Ecuador. Gracias, Elsa, por esas palabras. Te juro que representa, me da piel de gallina lo que acabaste de decir, porque es así mismo. En todos lados estamos pasando situaciones súper densas, pero en este momento todo nuestro sentir está con las compañeras de Ecuador que nos estuvieron contando hoy. Sabemos que en cada lugar es diferente y si vamos a hablar de tristeza latinoamericana, no vamos a terminar nunca, pero cada espacio y cada momento sabemos reconocer también las prioridades
y hoy nuestra prioridad y nuestro sentir está con Ecuador. Así que gracias, Elsa. Te juro que representas mucho mi pensar también en este contexto, así que te agradezco por haber expresado eso. Así que muchísimas gracias por hoy. Son ¿Qué 9 tal y si, 20. Karina, y qué tal sí. si prendemos la cámara para que pueda Camilo, si está Camilo por ahí, tomar una fotito, porque así queremos hacer como una Sí, notita de sí. que comenzamos nuevamente los clases. ¿Está Camilo por ahí o no? Sí, está. La tomo yo, no te Ok, preocupes. ok, ya. Hola, sí. Mayra, ahí vamos, ahí estamos. Ya Eh, estamos. Ojalá tenga el pelo de Erika o de Sole para poner al costado así. Bueno, ahí voy. Ahí la tomo. Listo. Ya. Bueno, gracias compañeros, compañeras, compañeras por estar aquí. Un abrazo fraterno. Yo sé que mi país va a salir adelante. Yo sé. Confiamos, Más que confiamos. seguro eso, más que seguro. El Salvador, los países que no solamente es mi país que estamos viviendo esto, sé lo que está pasando en Argentina porque he leído, sé lo que pasa en El Salvador, que ya vienen con muchos años con esta política del presidente que tienen ahí, que es algo que quieren aplicar acá, entonces sabemos lo que está pasando y un abrazo fuerte para todas las compañeras desde Ecuador. Fuerza, fuerza. Nos vemos.